descansar. Bueno para el que se anime a soñar, sueño que quiero y no puedo alcanzar, pero ¿qué le habrán hecho a este pobre país? Ahora que solo... Muy buenas noches a todos, todas y todes. Como todos los jueves, después de las 21 horas, estamos aquí con este programa que hemos dado en llamar Tenemos Patria. En este jueves 13 de noviembre estuvo el día soleado y tuvimos 28 grados de temperatura máxima y 15 de mínima, con una sensación térmica de 24 grados. Y después de las 16 horas estuvo medio nuboso. En este momento, pasadas las 21 horas, tenemos 22 grados de temperatura y hacia la medianoche llegaremos con 19 grados. Para mañana viernes se anticipa una máxima de 31 grados y una mínima de 18, sin posibilidades de lluvia. Y el sábado, 31 grados de máxima y 17 de mínima, con 52% de posibilidades de lluvia. Así que vamos a tener, según lo anunciado por el meteorólogo, vamos a tener lluviacita el fin de semana. Vamos a saludar a nuestro compañero y vamos con el desarrollo de la información. Buenas noches, Tony, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Normita, buenas noches a todos, todas, todes. Como siempre decimos, nuestro programa está dedicado a la verdad y nada más que la verdad. Para eso cotejamos toda la información en medios locales, nacionales e internacionales, porque debemos seguir combatiendo las noticias falsas que tanto daño han hecho y hacen a nuestro país como al resto del mundo. Y como siempre, damos lectura a las principales frases que son inamovibles, más las frasecitas nuevas y algunas noticias condensadas que damos como comienzo del programa. Vamos con la primera frase. La economía y el libre mercado son solo afirmaciones para el consumo de los tontos e ignorantes. La economía nunca es libre, o la controla el Estado en beneficio del pueblo, o la controlan las grandes corporaciones en perjuicio de este. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento con este gobierno de Javier Milei y su banda de delincuentes con su socio también delincuente de Donald Trump? Y Scott Bessent, por supuesto, que es su ladero preferido. ¿Cómo hizo Néstor Kirchner para pagar la deuda externa sin ajustar, sin despedir a nadie, sin pedir prestado afuera, etcétera? El ajuste es un cuento de la derecha para hacer negocios privados y quedarse con las empresas del Estado que al fin y al cabo son nuestras, del pueblo, fruto del aporte de nuestros impuestos. Cuando algún funcionario llega a la Casa Rosada y se pone, aunque sea a medias, en el hombro la patria, crea nuevas fuentes de trabajo, nuevas inquietudes para la ciencia y muchas cosas más que hacen a la grandeza de un país. ¿Te acordás cuando tenías que sacar un crédito para pagar la luz, gas, agua, medicamentos? Bueno, ahora volvieron de nuevo y es inconcebible de que el argentino medio tenga que comprar los víveres en el supermercado con tarjeta de crédito y en 3 cuotas. ¿Cuántos meses lo puede hacer? 2 meses, 3 meses, y después, si no le alcanza el sueldo. Mienten los que te dicen que bajaron las ventas desde que asumió este gobierno, el de Javier Milei. Se vendieron prácticamente todos los radicales, salvo honrosas excepciones. Esta ciudad necesita ser exorcizada. Hay espíritus de clase alta en cuerpos de croto. Y si no, ¿cómo fue que volvió a ganar Milei las legislativas el 26 de octubre acá en nuestra ciudad? A pesar de tener prácticamente una petroquímica al borde de la extinción, fuera de las otras fuentes de trabajo que están pendientes de un hilo. No se entiende. Sin repetir y sin soplar, dime medidas que tomó Milei que favorecen al pueblo argentino. Cero. Si la economía va tan bien, ¿por qué piden nuevos créditos? Y cuando iba mal y se robaron todo, se pagaron todas las deudas. Y no solo eso, se hicieron un montón de obras. Escuelas, universidades, hospitales. Hasta se hizo un equipo
que emite haz de protones para el tratamiento del cáncer. Satélite. Los satélites y muchísimas cosas más. Cuando dicen no vuelven más, se refieren a las toneladas de oro que mandaron a Inglaterra. Recuerden que Mauricio Macri se choreó 13 toneladas de oro, que no las veremos nunca más. Y el imberbe que tenemos en la Casa Rosada ya lleva casi 14 toneladas de oro desaparecidas. Que aparte de eso, no dan información a dónde fueron a parar ni para qué las utilizaron. Y así siguen robándonos a nosotros, el pueblo, a los argentinos. Deberíamos ir y ponerlos contra el paredón y fusilarlos a todos. No merecen otra cosa. El dólar va a oscilar entre dos bandas, la banda de endeudadores y la banda de fugadores. Hay dos formas de conquistar y esclavizar una nación. Una es la espada, la otra es la deuda. Es la que nos aplicaron a nosotros. Por eso el imperio, con su principal cabeza, Estados Unidos, se están quedando con todos nuestros recursos y riquezas, con las centrales nucleares, con el litio, con el petróleo, con el oro. Todo bien. Argentina es el único país del mundo donde la inflación no para de bajar y los precios no paran de subir. Exactamente lo que votaste. Cerrar fábricas y dedicarse a la importación no es libertad, es volver a ser colonia. No se vende ropa, no se vende leche, no se vende hierba. Parece que hoy lo único que se vende es patria. La patria, perdón, sí, bien digo, en nuestra patria la palabra libertad hoy significa solo libertad de explotar a los que no pueden defenderse. Libertad es una palabra asesina, solo igualdad es una palabra que puede restablecer algo de humano entre los humanos. Ahora que con tu sueldo no pagas más planes, ni subsidios, ni mantenés más vagos, ¿qué haces con la plata que te ahorras si no llegas al 20 de cada mes? Te cagás de hambre igual que todos. Los K son tan capos que inventaron el afán y condela y se robaron toda la guita durante 12 años, pero a nosotros nos empezó a faltar recién cuando vino este gobierno, el de Javier Milei. Mirá vos, qué cosa rara. Cuando vinieron los de Esen. Exacto. Los pañales y los políticos deben cambiarse a menudo y por los mismos motivos. El gobierno debe ser un servidor del pueblo, no su amo. Que no te hablen de libertad los mismos que vienen a quitarte tus derechos. Recuerden, trabajadores, que si ahora se van a tener que laburar 12 horas, sin vacaciones, sin aguinaldo y sin muchas conquistas que costaron mucha sangre y muerte. No hay tal país de mierda, hay un montón de diputados oficialistas y opositores de mierda en un país que les queda grande. Tras las acusaciones, Milei se defiende con su mejor argumento. Cuando cobro coimas, no lo hago como presidente. No me importa el precio de la nafta, yo uso bici, dijo Mabel, 40 años. Cree que los alimentos viajan al supermercado en chota voladora. La clase media resignó el 54% de sus consumos en ocio, el 34% de las compras de indumentaria, el 23% de las plataformas, el 14% el uso del auto particular, el 27% las vacaciones y el 8% la prepaga. ¿Entendés que el valor de tu trabajo depende de quién gobierna? ¿O todavía no te diste cuenta? Iguacel se quedó con áreas convencionales de YPF de modo oscuro, con su empresa Ventia, que fue creada 15 minutos antes de los contratos, pero se queja de que Kicillof quiera pagar deuda tomando deuda, que es exactamente lo que quiere hacer Milei y no puede. Este es el país del absurdo. Como lo avisamos hace unos meses, FATE está cerrando líneas de producción de neumáticos y trasladándose a Brasil. En cualquier momento cierra FATE y pensar que el 80% de sus trabajadores votó y defiende a Milei y sus políticas todavía. No se entiende. Se cagan de hambre y votan esto. El dueño de FATE, en esas 42 hectáreas que se encuentra la fábrica en San Fernando,
Virreyes, provincia de Buenos Aires, hará un barrio cerrado para la gente de bien y pudientes de verdad y ganará mucho dinero. Es más o menos algo parecido a lo que quiere hacer o ya está haciendo la o dueños de Petroquímica Río Tercero. Ya no es negocio para los millonarios fabricar nada en la Argentina. Para ellos el negocio es importar. Ahora tienen brutas ganancias en dólares y no tienen que pagar sueldos ni impuestos. Y son libres como a ellos les gusta. Hasta FATE cierra y se va del comunista de Lula. Increíble, pero verdad. Cuando asumió Milei, la jubilación era de 200.000 pesos y un senador ganaba 2 millones de pesos. Ahora la jubilación, estando Milei, es de 285.820 pesos. Y el sueldo de un senador es de 9.500.000 pesos. El ajuste lo paga la casta. Se nota, ¿eh? Hoy quiero expresar mi repudio y todo mi asco al facho sucio, lleno de odio y desquiciado que nos gobierna, a esta mugre que no tiene patria ni bandera y nos está entregando el imperio yanqui a cambio de préstamos que pagaremos los argentinos con enormes sacrificios para que se la lleven los mismos hijos de remil puta de siempre. La patria no se vende. El curro ese de mandar a tu pibe a un colegio privado se tenía que terminar. Mientras los medios nos entretienen con el inexistente impuesto al efectivo, en el mundo real, Milei por decreto deroga el decreto 2417/1993. ¿Qué decía este decreto? Primero, obligaba a las escuelas privadas a informar los costos de matrículas y cuotas para el año siguiente. Segundo, los colegios debían pedir autorización para aumentar las cuotas y eran reguladas por el Estado. Tercero, los colegios debían pedir autorización al ministerio para cobrar cuotas extraordinarias. En criollo, a partir de ahora, los colegios privados te van a aumentar la cuota cuando quieran y lo que se les cante el ojete. Reducción de controles. El gobierno eliminó la inspección de buenas prácticas de fabricación para medicamentos importados. Así que imagínate vos la epidemia de muertes que va a haber. Porque al no haber controles, los laboratorios van a vender cualquier cosa. A costa de ganar más. Les va a costar explicar por qué quieren regalar las centrales nucleares. Un bien estratégico que al único que no le conviene que existan es a Estados Unidos. Una empresa que da ganancias y además tiene los mejores recursos humanos formados en la región y en el mundo, que producto del desastre que están haciendo se están yendo del país. Entregadores, estafadores. Si lo hacen, esperemos que no queden impunes. Nueva función pública, tuitear y disciplinar. Santilli habla de coherencia mientras usa el cargo para disciplinar al que no se arrodilla. Ser funcionario es representar a todos, incluso a los bonaerenses, no castigar al que no se te subordina. Tenemos una camada de funcionarios de Twitter guapos de teclado y discursos sin réplica con su historial de coherencia. Este tipo tiene cero. Cadena Nacional de la Mentira, encabezada por Clarín, salieron los mercenarios del gobierno a hablar de la causa Cuadernos armada por Storcionelli, para no hablar de la estafa Libra, las coimas de Carina, el empobrecimiento del pueblo y la liquidación de la clase media. Inflación de Milei, 2,3%, a pesar de destruir el consumo, cuando la gente se compraba antes televisores, acondicionadores de aire, celulares, motos, autos, etc., a estos fascistas el 1,52% de Cristina les parecía mucho. En octubre, la nafta aumentó 12%, el transporte público 7%, la carne 10%, la luz y gas 4%, pero la inflación del INDEC es del 2,3%. Más dibujado que el cabildo. Convengamos que a nuestro brillante presidente le encantan los dibujitos. ¿Cómo va a decir este yanqui que nuestro Mick Jagger del subdesarrollo baila como pajeando elefantes? ¿Qué te pasa, yanqui? ¿Estás envidioso? Fenómeno barrial, papá. Yo no lo podía creer a esto. Primero pensé que era una noticia con sorna, pero está el video donde un funcionario yanqui dice eso, que parecía un enano pajeando un elefante. Así. Papá.
Por televisión lo dijeron. Búsquenlo, está el video en YouTube. Los precios se aceleran, los sueldos siguen pisados. Aumentos. La cebolla aumentó el 22,4%, la banana el 13,3%, el pan de mesa 4,7%, el asado 5,2%, el aceite 6,7%, los pañales 3,9%. El uso de ahorros se duplicó en estos 2 últimos años. Hogares usan ahorros para cuidar gastos el 37,4%. Compran con tarjeta o fiado el 50,9% de los argentinos. Pide prestados en bancos financieras el 14,2%. Crecimiento de las deudas con tarjetas de crédito entre 2004 y 2025 hubo un crecimiento del 55% de deudas. La canasta básica trepó 3,1% en octubre y una familia tipo necesitó 1.213.800 pesos para no ser pobre. 223.796 trabajadores menos desde noviembre de 2023. 10.555 puestos de trabajo se perdieron en agosto. Industria es el sector que más trabajo perdió. 1.115.735 pesos es el sueldo del 50% de los asalariados. En los únicos lugares donde algo mejoró el empleo fue en Neuquén y Mendoza. En Neuquén, por vaca muerta. Y en Mendoza, no me acuerdo por qué, pero son los únicos 2 lugares donde ha habido algo de mejoría. Milagro Sala, presa política, 3.589 días desde el 16 de enero de 2016. Cristina Fernández de Kirchner, 149 días privada de la libertad. Vamos con la música. Epa. Vamos con la música. Epa, ya me estaba salteando un paso. Así es. Últimamente me estoy salteando seguido. Está bien. Sí, es la pila. Es la pila, realmente. Realmente es la pila. Negro de mierda, un negro soy.
Muchas gracias. No lo había escuchado. Muchísimas gracias. Vos todos los días traes un tema nuevo. Y tratamos de ser innovadores, no podemos pasar la música que pasan los otros. Tenemos que tratar de pasar cosas que los otros no pasan. Porque es la verdad. Por eso nuestro programa dice el spot de que, bueno, ahora el último spot creo que no lo decimos, pero sabíamos decir de que la música que antes no podías escuchar acá la vas a escuchar en este programa. Exactamente. Vamos con las efemérides del día 13 de noviembre. A ver, comenzamos con el año 1901, cuando nace Arturo Jauretche, en la ciudad bonaerense de Lincoln. Fue escritor y político, fundador de la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, Forja, dirigente de la Unión Cívica Radical y luego del peronismo. Así, mira vos, figura clave del pensamiento nacionalista y democrático. Es el autor del Manual de las Onceras Argentinas. Mira si estuviera ahora. A ver, 1962. Primera Plana. Empezó a circular en Buenos Aires la revista semanal Primera Plana, dirigida por Jacobo Timerman, con el estilo de periodismo interpretativo de la estadounidense Time y el diario francés Le Monde. En su redacción trabajaron destacados periodistas como Tomás Eloy Martínez, Osvaldo Soriano, Ernesto Shaw y Hugo Gambini. Mira vos. A ver, ¿cuál otro sigue? 1976. Nace José María Muscari, en Buenos Aires. El actor, dramaturgo y director teatral, autor de Casa Valentina, Shanghái, Té Verde y Sushi en 8 escenas. Y Bollywood, entre otras. Unos nombres que a la norma le cuesta. Bueno, a ver. Otra efemérides. Dice que en 1999 nace Martín Palermo, el delantero máximo artillero de la historia de Boca Juniors. Marcó su gol número 100 en Primera División, al anotar uno de tantos con los que el equipo Ceneice venció 2-1 en su visita a Colón de Santa Fe. Anotó el tanto poco después de sufrir una rotura de ligamentos en su rodilla derecha, que lo mantuvo inactivo durante 6 meses. Otra efemérides nos dice que en 2004 fallece Domingo Cura. A los 75 años, en Buenos Aires, muere el músico y bombista, considerado como el percusionista más destacado de la música folclórica argentina. Esto fue, como dije, 2004. A ver, que voy a ir tachando acá, si no me voy a confundir. A ver, otra efemérides de 2011, cuando fallece Guido Falaschi. A los 22 años muere el piloto de automóviles durante un accidente en una carrera de turismo carretera en el autódromo Juan Manuel Fangio de la ciudad bonaerense de Balcarce. A ver, acá sigue otra efemérides de 2011, a ver, no, 2024. 2024 es el Día Nacional contra el Grooming, el 13 de noviembre. Sí, señor. Esta fecha conmemora la aprobación en 2013 en el Senado de la Ley 26.904, que incorporó penas de prisión al Código Penal para aquellos adultos que cometan acoso sexual a menores de edad en redes sociales o medios digitales, que permiten la interacción entre 2 o más personas. Eso es lo llamado grooming. Vamos ahora con los títulos internacionales en la voz de mi compañero. ¿Estamos? Auspiciaron este programa. No, todavía no. Está apurado, está apurado. Chiste.
Y así damos comienzo a la lectura de los principales titulares nacionales e internacionales. Chile. La campaña electoral para las elecciones presidenciales de Chile cierra este jueves tras una semana de actos masivos de los principales candidatos. La aerolínea LATAM, la mayor de Sudamérica, anunció la suspensión de 173 vuelos programados para hasta el próximo lunes en Chile a causa de una huelga de pilotos. Colombia. Se conmemora este jueves a los 40 años de la tragedia de Armero, que dejó a unos 25.000 personas por una avalancha de lodo tras la erupción del volcán Nevado de Ruiz. El Salvador. La organización HRW revela en un informe torturas y violaciones en la cárcel del Secot, según testimonios de venezolanos encarcelados y deportados. Estados Unidos. Donald Trump firmó el miércoles por la noche la ley que puso fin al cierre gubernamental tras 43 días de parálisis del gobierno federal. El Congreso aprueba el acuerdo que pone fin a 43 días de cierre de gobierno con 222 votos a favor y 209 en contra. Francia. El dolor sigue vivo 10 años después de los atentados yihadistas de París, asegura Emmanuel Macron. El país conmemora este jueves los 10 años de los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París, que dejaron 130 muertos y cientos de heridos. Los diputados aprobaron la suspensión de la reforma pensional, como lo prometió el primer ministro Sébastien Lecornu, a petición de los socialistas. Ucrania. La primera ministra anunció el miércoles que el ministro de Justicia, German Galushchenko, fue suspendido en medio de un escándalo de corrupción en el sector energético. El ALBA trabaja mancomunadamente con Cuba en la recuperación tras el huracán. Sesiona en Venezuela Encuentro Internacional de Juristas por la Paz y la Soberanía. Cristina Fernández de Kirchner denuncia opereta judicial para distraer al pueblo del ajuste de Milei. Correos entregados al Congreso de Estados Unidos vinculan a Trump a red de pedofilia de Epstein. Colonos israelíes incendian mezquita. Ataques en Cisjordania sumaron 2.350 durante octubre de 2025. China rechaza injerencia del G7 y lo acusa de promover tensiones en Asia-Pacífico. ONU advierte que millones de personas se encuentran en riesgo de hambruna. Desplazamiento masivo y catástrofe inminente en Darfur Norte agravan crisis humanitaria en Sudán. El Kremlin afirma que Ucrania tendrá que negociar tarde o temprano, pero desde posiciones mucho peores. El diario Corriere della Sera se niega a publicar las entrevistas que le concedió el canciller ruso Sergei Lavrov. Caracas. El despliegue militar de Washington es bárbaro, pero llevamos más de 10 años afrontando sus sanciones. Marco Rubio comenta que la Unión Europea no puede determinar qué es el derecho internacional, respondiendo al descontento sobre los ataques de Estados Unidos en el Caribe. Argentina. La mitad del trabajo, 9 de cada 10 trabajadores de la economía popular, gana menos de 3 salarios. Milei avanza en la privatización de AISA y actualiza su marco normativo para la venta. La UIA busca hacer migas con el gobierno y ratifica sus reclamos frente a la recesión. La inflación se aceleró en octubre por quinto mes consecutivo. Se disparó la inflación de alimentos en el arranque de noviembre, fuerte impacto de la carne.
UNICEF aseveró, 3 de cada 10 hogares con niños no alcanzan a cubrir sus gastos. Hospital Garrahan denuncian persecución a los trabajadores tras el aumento salarial. Y así damos por finalizada la lectura de los principales titulares nacionales e internacionales. Para recabar mayor información lo pueden hacer sintonizando las señales de la TDA, cuya antena se encuentra en nuestra ciudad en la zona del oeste del Puente Negro, y podrán sintonizar los canales France 24, Rusia Today, Telesur y Radio El Destape. Y para los que tienen Riotel TV, en las frecuencias 401 Telesur, 408 France 24 y 412 Rusia Today. La televisión digital abierta, TDA, llegó a Río Tercero. Es libre y gratuita. Emite a nivel nacional 17 canales y en algunas ciudades se suman canales locales. ¿Qué necesitas? Un televisor LED que posea sintonizador digital o que sea de tipo Smart. Son los fabricados a partir del 2013. Si tu televisor es antiguo, anterior al 2013, necesitarás para ver TDA un decodificador externo que se compra en los mismos lugares donde podés conseguir la antena. Para nuestra ciudad, debes colocar una antena externa elevada a unos 4 o 6 metros apuntando hacia la zona del Puente Negro para ver los canales de TDA. Si vivís en una zona sin cobertura de TDA terrestre,